Ante todo, agradecer su disposición a participar en este curso. Y bueno, quizás un poco antes de iniciar voy a explicar cuál es la lógica entre las dos presentaciones de este día. En ambas se trata el tema de la construcción del Estado, el tema del poder político, con dos énfasis diferentes. Yo estoy tratando de estudiar cómo en la lógica de construcción del Estado, en El Salvador en el siglo XIX, hay tres instancias que son sumamente importantes: las municipalidades, las gobernaciones departamentales y obviamente la presidencia. Tres poderes en niveles diferentes, pero con una interacción muy interesante. En la segunda presentación, Edwin Alfaro, que es graduado de la carrera de Historia, hará referencia a un periodo particular que sería este que va de la disolución de la Federación hacia 1840 hasta el inicio de la Revolución Liberal en 1870. Y ahí él trabaja básicamente dos figuras que son clave en esa historia política, ¿no? Es Gerardo Barrios y Francisco Dueñas. En el programa pusimos ese título de La larga espera, haciendo alusión a aquel pensamiento de Tulio Alperín Donkey, este historiador que trabaja en Sudamérica, cuando él ve ese periodo que sigue, ese periodo de anarquía, de estancamiento aparente, que sigue a las independencias y que se prolonga hasta el último cuarto del siglo XIX, prácticamente en toda América Latina, ¿no? Es un periodo poco estudiado, poco conocido, que los historiadores liberales vieron justamente como un periodo de estancamiento, porque es un periodo en que los regímenes conservadores se afianzan, y de ahí entonces la idea de la larga espera, ¿no? Como que de la independencia, que suscitó muchas expectativas, muchas esperanzas, viene una experiencia no muy positiva, y entonces como que había que esperar a que las aguas se calmaran, las cosas se derrumbaran, para llegar justamente a un periodo ya de consolidación del Estado. Lo de la larga espera es muy discutible en realidad. Ustedes van a ver cuando Edwin presente su trabajo que el proceso de construcción del Estado no se detuvo en ese periodo disque conservador. Hay una dinámica muy interesante. Eso por un lado. Por otro lado, ya en la historiografía salvadoreña propiamente dicha, ese periodo, en nuestro caso, se caracteriza por la turbulencia política. Revueltas, revoluciones, bueno, lo que dirían golpes de Estado, ¿no? Entonces, la duración en la presidencia es mínima, a veces hay presidentes que duran un mes. Y eso se ha visto tradicionalmente como una muestra de una terrible inestabilidad política, que obviamente también dificultaba la construcción del Estado. Bueno, gente como Héctor Lindo, como Eric Chin, yo en mi caso hemos suscrito esa tesis. O sea, la inestabilidad política atenta contra el Estado. Frente a eso, es lo interesante de que vayan surgiendo nuevos estudios. Edwin propone una interpretación diferente. Donde nosotros antes mirábamos inestabilidad, anarquía, Edwin mira más bien continuidad. Porque su tesis gira en que ese aparente caos de este periodo en realidad es simplemente la disputa del poder entre dos bloques, entre dos bandos. Uno que se articula alrededor de Gerardo Barrios y otro que se articula alrededor de Francisco Dueñas. Entonces, cuando la lectura se ve de esa óptica, entonces ya la situación cambia. Y entonces ahí hay una tesis, yo diría provocadora, discutible, hay que decirlo, pero que arroja nuevas luces respecto a la historia de este periodo, que además ha sido muy poco estudiado. Yo creo que será interesante contraponer las dos visiones, ¿no?
Entro entonces en materia. Bueno, antes solo una aclaración. Para tratar de ordenar la presentación, yo he tratado de hacer una presentación que resuma las ideas principales, dejando, vamos a ver si el tiempo me da, unos 20-30 minutos al final para discusión, para cuando haya cosas que consideren que ameritan una discusión. Cuando hay alguna duda así muy puntual, un dato, qué sé yo, ustedes no duden en interrumpirme. Pero si es una cosa que a lo mejor necesita más discusión, entonces lo dejamos al final. Ok. Bueno. El tema, este tema sobre los poderes locales, las municipalidades, en nuestro país ha sido poco estudiado. Quizá valdría la pena mencionar el trabajo de Zahid Herrera. Hizo su tesis de doctorado justamente sobre los ayuntamientos constitucionales en el contexto de la Revolución de Cádiz. Después publicó este libro que se llama El ejercicio de gobernar, del cabildo borbónico al ayuntamiento liberal. Cabildo es el nombre que le daban anteriormente a lo que después fueron las municipalidades. En la época de Cádiz, la independencia se le llamó ayuntamientos constitucionales, después simplemente ayuntamientos y últimamente municipalidades. Y la conocemos básicamente así, ¿no? Bueno, pues Zahid tiene ese trabajo muy interesante sobre eso. De ahí, colateralmente, Antonio Acosta y Julia Flores han trabajado sobre municipalidades a finales del 19. Eugenia López también colateralmente lo toca en su tesis de doctorado. Y yo traté de trabajar este tema también en una tesis de doctorado, y de eso es justamente de lo que voy a hablar. Ese texto que aparece ahí dice que, entre tanto, no haciéndose novedad entre las autoridades establecidas, sigan estas ejerciendo sus atribuciones respectivas con arreglo a la Constitución, decretos y leyes, hasta que el Congreso indicado determine lo que sea más justo y benéfico. No sé si el texto le suena a alguno. ¿No conocido? ¿No? Bueno, pues eso es justamente parte del Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1921. Esa que habla de, ¿saben?, cosas del 15 de septiembre, ¿no? Ese es un documento muy interesante porque muestra las condiciones en que la independencia del Reino de Guatemala se da, ¿no? Y uno de los aspectos que cuando uno estudia ese documento muestra es justamente una línea de continuidad. Es decir, con la independencia cambian ciertas cosas, pero hay otras que más bien permanecen. Y que hace referencia a la forma de gobierno, a las autoridades, al ejercicio del poder, muestra que hay una continuidad, ¿no? Las autoridades establecidas siguen. ¿Sí? Las autoridades es la misma estructura de poder, de organización. Es básicamente la que estaba durante el régimen colonial. Camilo Gainza siguió siendo autoridad. Exacto. Entonces, entre esas autoridades establecidas figuraban los ayuntamientos constitucionales. Esos no solamente no desaparecen, sino que permanecen. Y a posteriori van a jugar un papel muy importante porque saben ustedes que el acta de independencia es, ¿cómo diríamos los salvadoreños? Así como el queso duro blandito. ¿Sí? Se da la independencia, pero queda sujeta a la confirmación de un congreso que se reuniría posteriormente. El congreso nunca se reunió porque vino la guerra civil, el tema de la anexión a México. Cuando pasaba el tema de la anexión, había que salir del problema de alguna manera. Entonces, como no había posibilidad de convocar al congreso, que era un proceso largo y complicado, entonces se decide que mejor el tema de la independencia
o de la anexión a México, porque estaba también ese tema, lo definen los ayuntamientos, es decir, básicamente las municipalidades. Y en el caso de la anexión a México son las municipalidades las que determinan, y hay una cuestión bien interesante, la mayoría de las municipalidades aprueban unirse a México. O sea, no son las élites políticas, los próceres ni nada, son lo que llamaríamos las municipalidades. Hay unas cuantas que no tienen bien claro el tema y dicen, mejor esperemos. Entonces se abstienen, por así decirlo. Y solo hay dos que se oponen tajantemente. De todas las municipalidades de lo que era el reino de Guatemala, solo hay dos que se oponen a la Unión de México: San Salvador y San Vicente, por particulares razones, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar con esa introducción es justamente que el poder local, el poder municipal, ha jugado un papel importante en la historia del siglo XIX desde la independencia misma. ¿Sí? Ok. Entonces, hay una línea de continuidad en el ejercicio del poder local. En la colonia se llamaban cabildos, y había los cabildos de españoles y estaban los cabildos de indios, ¿no? Porque eran dos formas de gobierno separado. Durante la experiencia gaditana y la independencia se les llamó ayuntamientos constitucionales. Y ya en la época de la República se les llamaba simplemente municipalidades, y de un tiempo acá no sabía decir consejos municipales, con una estructura que es más o menos conocida, ¿no? Alcalde, regidores, síndico, cosas por el estilo. Dada esa continuidad, entonces es lógico pensar que estos actores juegan un papel importante en el proceso de construcción del Estado y la centralización del poder. Sobre eso vamos a trabajar. Ahora, de entrada, una aclaración. Aquí estamos hablando de poderes locales, es decir, de actores políticos que se arraigan en un territorio muy particular, que puede ser más o menos extenso porque esa cosa ha ido cambiando con el correr del tiempo, que su principal preocupación estaría justamente en la gestión de las cuestiones locales, pero que quiera ser que no, se van a ver involucrados en dinámicas de más alcance, ya sea de carácter regional o de carácter nacional, incluso, ¿no? Entonces, bajo esa condición de poderes locales, no podemos asumir que siempre iban a estar en sintonía con las directrices que emanaban del poder central. A veces concordaban, a veces no, y a veces abiertamente chocaban. Unas ideas en torno a lo que era el Estado salvadoreño en la primera mitad del siglo XIX. La independencia. La independencia, en términos políticos, refleja, en primer lugar, un vacío de poder, es decir, desaparece una autoridad que había estado establecida por 300 años, digamos. El rey de España nunca vino a América. Sin embargo, la mayoría de la población sabía que había un rey al que había que respetar, que darle tributos, etcétera, etcétera. De repente ese rey desapareció de escena. ¿Qué queda en su lugar? A veces yo le pregunto a mis estudiantes y dice, bueno, pues como ya no había rey, había que poner un presidente. No. Incluso la figura, el nombre que se va a dar a ese gobernante tarda en definirse. Presidentes hay, pero ya bien tarde. E independientemente del nombre, del título que se le diera a ese gobernante, difícilmente un gobernante surgido de repente, casi que de improviso, iba a tener la legitimidad en el imaginario de la población que había tenido el rey durante sus 300 años. Entonces, ahí hay un problema. El otro problema es, nosotros logramos la independencia de una manera relativamente fácil.
Por eso es que en la historia patria salvadoreña construir una narrativa heroica de esos procesos cuesta mucho. No hubo grandes alzamientos populares, no hubo grandes guerras, no era Nueva España, no era nada. Acá basta con que unos notables se reúnan en 4 y 15 de septiembre y dicen, bueno, pues vamos a hacer la independencia. Y el acta lo dice claramente, antes de que otros lo hagan. Esos otros podían ser el pueblo llano o podían ser los mexicanos que venían con ganas. Entonces, no es una independencia heroica, ¿no? De lucha. Qué bien que se logre fácil. El problema es que inmediatamente después de la independencia caemos en una vorágine de conflictos políticos y guerra que da al traste con todo lo que se había logrado antes. La experiencia federal es eso, ¿no? Unos 2-3 años de que las cosas pintaban bien, después vienen las guerras civiles y todo se cerca, ¿sí? Entra entonces la figura del caudillo. Digamos, o sea, ya Francisco Morazán, Rafael Carrera son caudillos típicos, ¿no? Y esa peste se va a extender después, Gerardo Barrios, bueno, todas esas figuras a caballo. Entonces, eso va a dificultar mucho el establecimiento de un Estado en El Salvador. No hay Estado de El Salvador, propiamente dicho. Somos parte de una federación, hasta que la federación colapse, entonces hacemos un Estado propiamente como tal. Y sin embargo, a pesar de esas condiciones adversas, había que ir construyendo el Estado, ¿sí? Y hay que decirlo, cuando uno revisa la legislación, por ejemplo, que recogió Isidro Menéndez en aquella obra fantástica, La recopilación de leyes de 1855, al revisar esa ingente cantidad de leyes, pues hay que reconocer que esos gobernantes al menos tenían buenas intenciones. Y dentro de esas buenas intenciones quizás también buenas ideas. O sea, la legislación al final de cuentas es eso, ¿no? El problema es que había muy pocos recursos para implementar, para hacer efectivas esas leyes. Frente a eso, debilidad a nivel de poder central, inestabilidad política, falta de recursos humanos incluso, materiales por supuesto y económicos, entonces mucho de lo que desde el poder central se intentaba hacer terminó encargándosele a las municipalidades. O sea, la idea, por así decir, brillante a veces surgía en el ejecutivo, en un ministerio y toda la cosa, pero a la hora del ejecútese le tocaba a las municipalidades. Aunque muchas veces ellos no habían participado en la discusión, en la decisión, sin considerar si tenían o no los recursos, ya no es cuestión de voluntad, sino de recursos. Y esto es lo que yo en mi trabajo llamo el recurso de la delegación. Yo no ejecuto, yo delego. Y ya sabemos las bondades y las desgracias que conlleva la delegación. A veces puede ser un mecanismo muy efectivo, otras veces puede ser un desastre. Entonces, el otro punto clave es, si yo delego, tengo que tener algún mecanismo que me garantice un mínimo de control, un mínimo de supervisión, ¿sí? Porque si no queda la voluntad de si los otros quieren o no quieren. Y aquí entonces hay que reconocer que estos gobernantes fueron ingeniosos y es así que se crea la figura del gobernador departamental, que en un principio se llamaba jefe político, al estilo mexicano, pero la figura que al final de cuentas queda es la del gobernador departamental. Y este es el recurso que el Ejecutivo usa para, uno, garantizar un poquito más de presencia y control a nivel territorial. Eso también tiene que ver con la división territorial, que vamos a ver después. Pero dos, sobre todo para supervisar, controlar a las autoridades locales y, llegado el caso, pues obligarlas a cumplir las disposiciones del Ejecutivo y, si no lo hacían, incluso a castigar. O sea, la ley le daba a los gobernadores la atribución de poner multas,
Bueno, el apremio que le llamaban en aquellos años, el apremio tiene dos acepciones, ¿no? Bueno, la misma palabra dice premio. El apremio es que usted puede reconocer, premiar a un subordinado porque ha hecho bien la cosa, o el apremio también implica presionarlo, ¿no? Incluso sancionar. Y en ese sentido los gobernadores incluso podrían mandar a la cárcel a un alcalde que no hiciera las cosas bien. Y entonces en ese proceso hay dos figuras claves: el gobernador departamental y el comandante departamental. El uno al gobierno político, el otro al gobierno militar. La Constitución incluso establecía que eran dos cargos separados, es decir, que no podían ser ejercidos por la misma persona. Pero como ya sabemos que en El Salvador la Constitución no siempre se hace valer, en muchos casos la gobernación y la comandancia eran ejercidas por las mismas personas. Y el presidente incluso lo justificaba: no, es que así funciona mejor. Y alguna razón tendría, ¿no? Imagínense, yo como gobernador, no me acatan, no me obedecen como gobernador, pero como comandante departamental, lo más seguro es que sí. Bueno, en este gráfico he tratado de representar la estructura del poder hacia mediados del siglo XIX en El Salvador. Esto no se lo tomé muy en serio, es solamente a título ilustrativo. Obviamente en la cima tenemos el presidente. Yo no sé ustedes cómo andan de simpatías y fobias del siglo XIX. Ustedes pongan ahí al presidente que quieran. Yo pondría a Gerardo Barrios. Ustedes que le pongan a, qué sé yo, a Francisco Dueñas, a Vasconcelos, quien sea. En todo caso hay un presidente arriba. Estoy pensando básicamente en la estructura del Ejecutivo, ¿no? Inmediatamente abajo vendría el gabinete, los ministerios. Aquí puse 4. A veces podían ser más, a veces podían ser menos. ¿Sí? Porque los ministerios dependían, uno, de la visión del presidente que hubiese en ese momento, y dos, también de los recursos que hubieran. Cuando el Estado estaba en crisis económica, se suprimían ministerios sin más. Y no se argumentaba mal. En vista de los problemas económicos, se suprime el ministerio tal. Entonces digamos que aquí habían 4. Inmediatamente abajo estaba el gobernador departamental y el comandante departamental, dependiendo directamente de la presidencia. Quisiera que eso quedara bien claro. Poco tenían que ver con los ministerios. Ellos se trataban con el presidente. Bajando aparece la figura del jefe del partido. El jefe del partido en realidad era un alcalde municipal, pero era el alcalde de, por así decir, del pueblo más importante de una zona. Eso después dio lugar a una figura que se llama el distrito. ¿Sí? Hay un pueblo que es cabecera de distrito. No sé si todavía existe. Entonces esa es la lógica, ¿no? Sigo bajando. Debajo del jefe del partido, obviamente, bajo la línea de la gobernación, estaban los alcaldes municipales. Entonces, acá hay una cuestión bien interesante: presidencia, gobernación, jefe de partido, alcaldes. Si esta cosa funcionaba, significaba que cualquier disposición que emanara de la presidencia y que implicara la acción municipal iba a ser inmediatamente monitoreada por el gobernador o por el jefe de partido. En el plano de lo ideal, ¿verdad? Y en lo ideal la cosa siempre funciona. En la práctica, la cuestión puede ser más complicada. El principio básico de esta cosa es que las municipalidades estaban obligadas a ejecutar disposiciones que habían salido de la agenda del Ejecutivo, ¿no? Qué sé yo,
carreteras, por ejemplo, que eran importantes para sacar los productos y toda la cosa. El gobierno central no tenía plata para construir ni para reparar. Ni idea de un fovial en esos años, ¿no? Entonces, los encargados de mantener, incluso de abrir caminos, eran las municipalidades. Lo mismo pasaba en el caso de las escuelas. La ley decía, todo pueblo que tenga 500 almas debe tener una escuela. No sé cómo se llama para contar las almas, porque yo nunca he visto un alma, ¿no? Es la expresión de aquellos años. Debe tener una escuela. ¿Quiénes estaban obligados a crear la escuela? Las municipalidades. El gobierno simplemente mandaba, vea cómo carajo hace. ¿Sí? Entonces, eso es la delegación. Y obviamente, un sistema complicadillo, ¿no? Pero se puede seguir bajando. Bueno, antes de seguir bajando, hago una aclaración. En algunos momentos aparece una figura interesante, mediados del 19, el juez del crimen. El juez del crimen no era policía. El juez del crimen era un fulano que el presidente nombraba cuando de repente se daba cuenta que en alguna parte del territorio había problemas de delincuencia. Cuatreros, asaltantes, cosas así por el estilo. Y se crea una figura interesantísima que no se conoce mucho, ¿no? ¿Quién era el juez del crimen? Bueno, para empezar, el juez del crimen era un fulano así de armas tomar, ¿no? Ustedes se lo imaginen así como una imagen del viejo oeste, ¿no? 2 pistolas, un machete, un fusil, de ser posible, y váyase a rondar a ver qué encuentra. Cuando encuentre delincuentes, procede inmediatamente. El juez del crimen aplicaba justicia, de ahí que sale el nombre de juez, ¿no? No solamente perseguía, sino que aplicaba justicia. Muy al estilo del siglo XIX, ¿no? Podía ser cárcel, podría ser cepo, podrían ser palos. Fulano podía caer 40 palos bien puestos, y ya ahí se había aplicado justicia. Obviamente no era Superman, entonces este fulano, cuando procedía en los territorios, la ley obligaba a que las municipalidades lo apoyasen cada vez que lo requirieran. Era formar como una especie de partida, ¿no? Para acompañar al fulano y ir a buscar cuatreros, malacates, como diría Tony Saca. Ejecutaba labores de policía y de justicia al mismo tiempo. Hay otra figura rara, el juez de paz. Era electo, no era nombrado, sino que era electo y a menudo estaba en relación directa con las municipalidades. Pero una figura, insisto, también un poco oscura. Seguimos bajando y hacia abajo, entonces, ¿qué nos queda? Los alcaldes auxiliares de barrio. Estos no eran funcionarios, eran personas, eran vecinos a los cuales el alcalde municipal convocaba para que le ayudaran en las labores municipales, sobre todo en la conservación del orden público. Los alcaldes de cantón, auxiliares de cantón, era la misma figura, solo que actuaban en el ámbito rural. Y solo en aquellos pueblos donde había recursos y había plata, había municipalidades que se daban el lujo de nombrar un policía, lo que hoy sería como la policía municipal, ¿no? Una figura muy discutible, por cierto, muy mal vista. Cronistas mal pensados como Arturo Ambrogi dirían que la figura de policía municipal era una aberración, que no servía para nada, solo podía hacer el trago de guaro al alcalde para el que acompañaba el almuerzo. Ustedes saben que es la costumbre de los pueblos, ¿no? Para eso servía el alcalde, el policía, dice Arturo Ambrogi. Dice él, no yo. Lo interesante en este caso es que alguien diría, echa la ley, echa la trampa. Las municipalidades rápidamente cayeron en la cuenta de que el mecanismo de la delegación les complicaba la vida. Los obligaba a hacer cosas en las cuales no estaban interesados o no tenían recursos.
vivos como eran, entonces también ellos reproducen el sistema, delegan en vecinos mucha de la ejecución de lo que tocaba hacer. Entonces le decía la ley, el alcalde municipal velará por el orden en el pueblo. Ah, pues sí, que lo hagan los alcaldes auxiliares. La municipalidad velará por el tema de la escuela. Creaban una contribución entre los padres de familia para financiar la escuela. Entonces, obviamente, eso daba lugar a abusos y entonces a reacciones. El mecanismo entonces provocaba conflictividad a nivel de las relaciones presidencia, gobernación, alcaldías, pero también provocaba conflictividad a nivel de la relación alcaldía y población. Sobre eso vamos a discutir en la siguiente clase, creo que es el otro sábado, si no me equivoco. Bueno, como al final de cuentas esto implica control del territorio, es decir, hacer presente al Estado en el territorio y en la población, también esto tiene que ver con el tema de cómo se divide el territorio. No sé si de atrás alcanzarán a ver, esto lo metí anoche, un poco raro. Acá tenemos la división territorial hacia 1852. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 departamentos. Acá tenemos hacia 1855. De eso, ¿qué es lo que llama la atención en términos de departamentos? Sonsonate, que aparece de repente, recordemos lo que Sonsonate en la época colonial no era parte de la alcaldía ¿cómo era? La provincia de San Salvador, era una alcaldía anexa a Guatemala. En la independencia nosotros ganamos territorio. Si no, Salado hubiéramos sido mucho más chicos, porque se nos incorpora no solo Sonsonate, sino Aguachapán y parte de Santana. Aparte de Sonsonate, ¿qué más? Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, son una zona eminentemente añilera. Perfecto, ¿qué más? ¿Y de San Miguel qué es lo que le llama la atención? El tamaño. San Miguel ocupaba 1/3 del territorio salvadoreño. Allende de Lempa, esa era otra cosa. Esa era otra cosa. Un departamento extenso. Además, para estos años todavía un departamento rico, porque la economía de esos años todavía giraba alrededor del añil, y el añil se producía mucho en el oriente. Aparte de eso, San Miguel tenía el único puerto realmente funcional en términos económicos en esos años, que era el puerto de la Unión. La mayoría del tráfico comercial giraba por ese puerto. Entonces era un territorio realmente importante en términos económicos, pero en términos políticos era un territorio muy complicado, muy grande, y además que era la base de un grupo de poder que tenía en poco la autoridad de San Salvador, de la capital. O sea, esos eran los feudos de Gerardo Barrios. Y Gerardo Barrios era una figura complicadita, ¿no? Sobre esto, por cierto, hace unos años hice una tesis de doctorado muy buena, la de Clara Pérez Fabregat. Por suerte ha sido publicada por la UCA como libro. Se llama justamente El Oriente Salvadoreño. Una historia muy interesante porque es ver la construcción del Estado salvadoreño no desde el centro, no desde San Salvador, sino desde el otro lado. Y ahí surgen cosas sumamente interesantes.
Acá tenemos El Salvador hacia 1865. De nuevo, ¿qué llama la atención en este mapa? Oriente, que era San Miguel, un solo departamento, de repente se divide. Es como aquella cosa de la división celular, ¿verdad? Usulután, San Miguel y La Unión. ¿Qué explica que de repente y en un mismo decreto se creen 3 departamentos en lugar de uno? ¿Vencer a quién? Gerardo Vargas ya estaba vencido. Le habían pegado 3 balazos unos meses antes. Ya estaba vencido. Era garantizar que ninguno de los seguidores de Barrios pudiera intentar reconstituir el poder que se había quebrado. ¿Por qué esto es importante? Porque crear un departamento significaba inmediatamente crear la gobernación departamental y la comandancia militar. Es decir, ayer tenía que haber un cuartel. ¿Verdad? Ok, genial. ¿Qué más del mapa? Eso ya estaba. La libertad, perfecto. Se crea en 1865 también. ¿Cuál sería la lectura? Lo mismo. La libertad era un problema y había que dividirlo. San Salvador era un problema y había que dividirlo. ¿No? Aquí hay que aplicar otra lógica. Si allá el objetivo era dividir un poder regional que se volvía complicado, acá la lógica era a la inversa. Aquí había un poder emergente que había que consolidar. ¿Qué poder era ese? Qué bueno. Los dueños. ¿Y qué más? Santa Tecla que se crea para ser capital en 1855, que inmediatamente genera un boom cafetalero. Esa zona de Santa Tecla es un vergel para el tema del café. Entonces, Dueñas es justamente de los fundadores de Santa Tecla. Eso lo van a ver con más cuidado con Edwin más tarde, ¿no? Es fundador, es un patriarca de Santa Tecla, es un poder, además un poder contrapuesto a Barrios. Entonces vean la genialidad de Dueñas. Es un tipo que como político vale mucho. No solamente se sacude a Barrios y mide su departamento, sino que crea un departamento que obviamente le va a ser muy fiel, porque ahí está un centro de poder. Y no solamente es poder político, sino es poder económico, porque acá en el oriente el añil ya va de bajada, pero en el centro y el occidente, es decir, Santana y Santa Tecla, el café va hacia arriba. ¿Sí? Dígame. Con respecto a la teoría de la introducción del café, según se plantea el profesor Coelho, empieza a introducir ahí, digamos, por el 70, 75 o antes quizás, la parte de las primeras plantaciones de café, o Eugenio Aguilar. Y por supuesto le da impulso a debate, pero hay una pequeña duda. ¿Cómo está eso? Mire, el café ya se conocía acá desde el final de la colonia, pero no como cultivo comercial, sino más bien como adorno. Los monjes quizás como pasaban aburridos, entonces sembraban café, les gustaba la florcita, el fruto y toda la cosa. Como cultivo comercial, solo tiene sentido en El Salvador después de 1855, cuando se construye el ferrocarril en Panamá. Porque el problema del café no era cultivarlo. Costa Rica lo estaba cultivando desde 1820-30, perdón. Pero Costa Rica
América tenía facilidades para ponerlo en los barcos. Nosotros no, porque estábamos de espaldas al mundo en el Pacífico. Entonces, el café solo se vuelve rentable cuando los medios de transporte revolucionan. Y eso se logra con el canal de Panamá, con el ferrocarril de Panamá. De ahí que todas esas leyendas que se han construido alrededor de Barrios y el promotor del café y todo, son cuentos, por no decir otra cosa. El café responde a otra lógica, ¿no? Bueno, economía, Añil Café, política, Gerardo Barrios, Dueñas. Pero eso también implica puertos, porque hasta entonces el puerto más importante había sido el de la Unión. Del 60 en adelante, el puerto importante va a ser La Libertad y Acajutla. ¿Por qué? Porque por Acajutla sale el café que está produciendo en Santana, Sonsonate, y por La Libertad sale el café que está produciendo en Santa Tecla. Y entonces de ahí viene una lógica inversa. La Unión, que había sido un puerto importante, va decayendo, y decae. Bueno, sigue decaído, ¿no? Salvadoreño como así. Un puerto que no tiene sentido. Y bueno, esto es 1875, la única variante acá es Morazán. Morazán, que sinceramente yo no encontraba una justificación para su creación, menos con el nombre, ¿verdad? Terrible el nombre. Bueno, tenemos nombres terribles, ¿verdad? La Libertad, discutible. Y La Paz, más discutible. La Unión, también discutible. Ideales. Exacto, revelan simplemente eso, ¿no? Ideales. Y algunos que son simples ocurrencias. Cabañas. ¿De dónde Cabañas? Ustedes lo averiguan. Bueno, aquí ya tenemos los 14 departamentos famosos. ¿Sí? Agrego un dato adicional que complementa y se me escapó porque estaba preparando la clase y ya medio dormido. Aquí estamos hablando de departamentos. Dividir entonces el territorio de 4 o 5 departamentos iniciales a 14 se hace justamente en esa lógica, tener más control, más presencia del Estado en el territorio. ¿Sí? Pero falta el componente principal, y lo voy a agregar a la presentación. ¿Qué pasa con las municipalidades? ¿Qué pasa con los pueblos? El proceso es similar. En 1821, cuando nos independizamos, ya ha habido un proceso previo, Cádiz y toda esa cosa, que se ha reconstituido la cuestión municipal. Para la independencia, habían 75 ayuntamientos constitucionales. Ahora quedó el número, 75. Con eso se hace la independencia. Esos son los que deciden si nos unimos a México o no. Entonces, de 75, 73 dijeron que sí. Bueno, algunos se abstuvieron, pero la mayoría dijo que sí. San Vicente y San Salvador dijeron que no. Y por eso fuimos a la guerra. La primera guerra civil en la historia salvadoreña se da entre San Vicente, San Salvador con el resto del país. Y nos habíamos independizado en paz, tranquilitos, unos meses antes. Después viene la invasión de Guatemala, lo de Filísola, y bueno, ese es el debate, ¿no? En 1855, es decir, a mediados del siglo, ya existían 218. Imagínense ustedes, 218 municipios. Es que yo me lo imagino así como conejos en una jaula, ¿va? Pues. 218. Y a finales del siglo XX, la cifra mágica, ¿no? 262. Por suerte pararon, porque ya no sé dónde podían hacer más municipios acá.
¿Qué explica que nos independicemos con 75 municipios y terminemos con 262? Bueno, una vez hablaba con un alcalde y me dice, no, es que así no gobernamos mejor. Por favor. Solo para términos de comparación, porque nos parecemos bastante. Costa Rica se divide en 7 provincias. Ellos tienen una denominación diferente, ¿no? 7 provincias. Y tiene 72 cantones. Los cantones son el equivalente de nuestros municipios. 7 provincias, 72 cantones. Y tiene arriba de 60.000 kilómetros cuadrados. Hay una diferencia enorme. ¿Será entonces que nosotros, por tener 14 departamentos y 200 y la madre de municipios, tenemos más estado, mejor estado y nos gobernamos mejor? Usted es mal pensado, ¿verdad? Hay un problema político importante. Cuando yo escribía mi tesis, justamente una de mis conclusiones brillantes, diría en aquel momento, es que los municipios garantizan el control del Estado y el mejor gobierno. En consecuencia, prueban la fortaleza del Estado salvadoreño. Unos años después, hoy me desdigo. Es más bien al contrario, que el Estado salvadoreño ha tenido que crear tantos municipios, lo que prueba es justamente su incapacidad para gobernar. Pues yo creo que habría más posibilidades de poder con menos municipios que no con más. Bueno, esa sería la lógica quizás a nivel municipal. Algunos de ustedes recordarán que después de los acuerdos de paz se discutió mucho el tema del poder local, en la lógica de una racionalización de la administración pública. Hubo una cantidad de plata que se gastó en consultorías sobre ese tema. Todas las consultorías sugerían reducir el número de municipios, o al menos unirlos. Pero la primera sugerencia era, hay que reducirlo, no tiene sentido. Pensemos solo la zona metropolitana que se le llama. Aquí hay municipios que son una cosita. No hubo manera. Un amigo que participó en una consultoría una vez me decía, si insistíamos en ese tema, volvíamos a la guerra civil. Simplemente las alcaldías, los consejos municipales hoy son un poder y nadie va a querer suprimir su pueblo donde ejerce el poder. Y el compañero le hace así, también es mal pensado. ¿Sí? La vigente no dice que una municipalidad debe tener 10.000 habitantes para hacer. Que yo sepa. Bueno, o sea que por población podemos poner la cifra bien alta y la llenamos rapidito. No es un problema de población, es un problema de recursos, de viabilidad. Y aquí se crearon unos pueblos que, por Dios, no había manera que subsistieran. ¿Por qué? Porque no tenían recursos. Bueno, en el siglo XIX por lo menos se suprimían algunos. Es más, había casos en que los mismos pueblos, pasados unos años, pedían la supresión porque decían, es que no soportamos. Las municipalidades eran las que decían, no, supriman esta calamada. Y bueno, por ese camino llegamos a lo que estamos hoy, ¿no? Dejemos esa cosa de lado y veamos un poco el tema de la legislación. Esto se hizo a fuerza de leyes. Legislaciones importantes para esos años en el tema, el reglamento de jefes políticos, municipalidades y alcaldes de 1832. Aquí estamos hablando todavía de la época federal, ¿no?
Vean que la figura es el jefe político, lo que después sería el gobernador, ¿no? El reglamento de claverías municipales de 1855. No sé si la clavería le suena. ¿No? Bueno, el clavero es una figura colonial. Vean cómo los términos permanecen, ¿no? El clavero en realidad era el tesorero en la época colonial. Siguen de mal pensados. Es el clavero. ¿Okay? 1853, el reglamento de milicias. Me dirán que tiene que ver eso con lo municipal. Tiene que ver mucho, porque las milicias locales, que eran como fuerzas militares auxiliares, aparte de la fuerza permanente que se llamaba, que estaba en los cuarteles, las milicias locales eran atribución del alcalde municipal. Era el alcalde el que manejaba ese tema, y ahí había un poder importante. Después aparece otro reglamento en el 61, acá hay gobernadores, jefes de partido, consejos municipales, para 61. El Código Político Municipal del 67, otro reglamento de milicias en el 73, el Código de Agricultura en el 93. Tenemos, me dirán, ¿y qué tienen que ver los alcaldes con la agricultura? Pues mucho. La ley también los mandaba a trabajar por apoyar a los afinqueros, a los hacendados en suplirlos de mano de obra y muchas otras cosas, ¿no? Los alcaldes tenían mucho trabajo que hacer. Y aprovecho eso de trabajo, o sea, mucho trabajo, ya vamos a ver después. ¿Quién sabe cuánto ganaba un alcalde en el siglo XIX? ¿O tiene una idea de cuánto ganaba un alcalde en el siglo XIX? 100 pesos. 100 pesos lo ganaba el presidente. No, ganaba más, pero tampoco ganaba. 100 pesos, ¿quién da más o menos? 50, 20. Nada. Nada, eran puestos ad honorem. ¿Perdón? O sea que ganamos un montón. Que la lógica actual abusora tiene un montón. La lógica de la estructura que se habían creado. ¿Era el clavero? No, pero es que el clavero era uno. Y el alcalde, al menos en términos de ley, no tocaba plata. Era el clavero, que después pasó a ser tesorero. De nuevo, aquí la cuestión es sumamente interesante. Es la pervivencia de lo anterior. En la colonia, estos eran puestos que reconocían las virtudes de los vecinos, de los ciudadanos. Usted era alcalde porque la gente le reconocía a usted virtudes, ¿sí? Y usted retribuía ese reconocimiento aceptando un puesto de beneficio de la colectividad, del bien público. Eso en los términos ideales. En la práctica, obviamente la cosa era diferente. Ustedes saben que los alcaldes, el puesto llegó a ser un puesto vendible. Es decir, la corona, si usted quería ser alcalde y tenía plata, la corona le vendía el puesto. Y yo diría, bueno, este tipo sería tan baboso de que aparte de que no le van a pagar, él va a pagar por ejercer el puesto. No, obvio que no. Porque el estar en el cabildo no garantizaba que iba a robar del cabildo porque no había tanta plata, pero sí le daba un cierto poder que le permitía hacer otras cosas. Por ejemplo, el cabildo cuidaba del tema de los abastos, según la ley colonial, ¿no? Bueno, pues controlar los abastos significaba controlar qué entraba, qué se vendía en ese pueblo, en esa ciudad. Pues obviamente esos negocios quedaban en manos de los que estaban en el cabildo. Y ahí se cobraban con creces el haber comprado el puesto o el haber ejercido ese puesto por años. Es por eso que en México hay una cantidad de estudios sobre el cabildo y el abasto. Ahí había un poder importante.
Pero insisto, el alcalde como tal no ganaba un peso. Imagínense, hoy tenemos alcaldes que te recetan sin más ni más $4,000 felices de la vida. Es una obscenidad. Ok, no ganaban. Y muchas veces, además, cuando las cuentas municipales no cuadraban, la plata no alcanzaba para pagar al secretario o al tesorero, la municipalidad a prorrata, se hacía en aquellos años, es decir, repartían, hacían la cabuda para pagarle al fulano. Una lógica complicada. Más adelante, las dos figuras clave, gobernadores y alcaldes. Esto lo retomo de una ley del 32, solo voy a leer un par de ejemplos para que vean cómo funciona la lógica. Primero los puestos. El gobernador de San Salvador, no le atinaron, ganaba 800 pesos al año. El gobernador de San Salvador, ¿no? Pero miren qué interesante, el de San Miguel ganaba 960. Ven la importancia de lo que era ser migueleño en esos años. Los otros departamentos ganaban 720. El gobernador podía contar, como se decía literalmente en esos años, el auxilio de la fuerza militar, obviamente, ¿no? Y la ley lo facultaba a premiar, ya dije qué significaba, multar e incluso encarcelar a los alcaldes. Estos gobernadores obviamente eran nombrados, estos eran puestos de confianza del presidente, no eran electos. Los alcaldes eran electos por un año, después se pasó 2 años, tenían a su cargo las milicias locales, importante en época de revoluciones, revueltas y toda esa cosa, no tenían salario y contaban con la colaboración de los municipios, que se decía que eran entonces regidores, síndicos y todas esas cosas, que tampoco tenían salario. El clavero, que era el tesorero, el secretario, clavero y secretario eran asalariados. El juez de paz, que a veces colaboraba, y los alcaldes auxiliares. Una acotación. La ley también mandaba que el clavero y el secretario fueran personas diferentes. A menudo era la misma persona. Uno, porque había mejores posibilidades para hacer chanchullo. Ya me contagiaron lo mal pasado. Pero a veces eran por razones prácticas. En esos pueblos del interior, allá, hasta cuál para arriba, piensen ustedes, a veces era muy difícil encontrar una gente letrada que pudiera medio hacer las cuentas, ¿no? Entonces, por lógica, de esas dos figuras, quizás, de todo esto, quizás, la figura realmente importante era la del secretario. Era un puesto cuasi permanente porque no era electo. Y además era el tipo que por experiencia, que por conocimiento de la ley sobre todo, sabía el teje y maneje de la cuestión municipal. Prácticamente a menudo decidía. Sobre todo cuando había alcaldes, no pasmados ni globos ni nada, simplemente eran analfabetos. Presentaba el clavero, el secretario, las cuentas del año, y miren qué nítidas, balance perfecto y toda la cosa. El alcalde lo miraba, pues sí, estaba nítido. Si no sabía leer, o a veces apenas sabía firmar. Y veamos entonces las atribuciones. Ya dije, los gobernadores 2 años nombrados. Solo voy a leer un par de esas. Decía la ley: hacer ejecutar las leyes, mantener el orden y la tranquilidad pública, proteger la seguridad de las personas y bienes de los oficiales del departamento. Miren qué menú. Solo con eso ya había para pensarlo 3 veces, ¿no? Esta está interesante. Procurar la seguridad en los caminos y el buen estado de estos. Cuidar la policía de los pueblos. ¿Tienen idea de lo que es la policía de los pueblos en el 19? Si yo digo policía del pueblo, ¿en qué piensan ustedes? La policía, obvio.
policía, de nuevo es un término del antiguo régimen, eso viene de la colonia. Y para resumirlo, lo más fácilmente posible diría, la policía alude al buen gobierno del pueblo de la ciudad. Buen gobierno prácticamente significa todo. Orden, salubridad, abastos. La policía debe cuidar que las carnes que se vendieran en el pueblo fueran de buena calidad. Que las pesas y medidas del comercio en el pueblo fueran exactas. Y todo eso entonces era la policía del pueblo, ¿sí? Y eso que no lo hacía el Almocasén. ¿Perdón? Eso lo hacía una persona que se llamaba el Almocasén, que estaba dentro del mercado. En aquellos años de la colonia. Después desapareció y lo tuvieron que asumir los municipios. Bueno, y una parte importante, cuidar los libros correspondientes y que las municipalidades rindan cuentas. El gobernador está obligado a ir 2 veces al año a cada pueblo y revisar cuentas, pedir cuentas. Esto es lo que la ley mandaba al gobernador. Miren lo que le mandaba a los alcaldes. Diferencia, 1 año y electos. La ley le mandaba el gobierno, orden y tranquilidad de sus respectivos pueblos, la seguridad de la persona y bienes de sus vecinos. En la práctica, quien tenía que asumir era el alcalde. El gobernador simplemente. ¿Ven la trampa? Por ejemplo, cuando dice acá la policía de los pueblos, al alcalde le tocaba cuidar la construcción y compostura de caminos, calzadas, puentes, cárceles y obras públicas y ornato. Hasta el ornato le tocaba al alcalde. Entonces, lo que la ley le manda al gobernador, en realidad es ejecutado por la municipalidad. Y así podríamos seguir ampliando, ¿no? Entonces, el gobernador, ya lo dije, un puesto de confianza, era un puesto clave. Ser gobernador en el 19 era ser una figura con poder, nada que ver con los gobernadores actuales. Las gobernaciones actuales, de un tiempo para acá, se convirtieron en premios de consuelo para candidatos perdedores. Entonces, usted iba de candidato para la cabecera departamental por el partido, no ganó porque ganó el otro, entonces le dice, bueno, pero vos vas a ser el gobernador, incluso ganó. Yo lo veo como una especie de correa de transmisión entre los poderes locales y la presidencia, ¿no? Ahí tenemos 2 imágenes, no sé de atrás lo que nos van a ver bien. Veamos primero esta. ¿A qué le suena? No. Indígenas porque ve ciertas fachas, ciertos rasgos. Los criollos porque hay algunos más chelitos. Fíjense que hay unos que visten diferente, hay unos calzados, otros que no están calzados. Y entonces son alcaldes, exactamente. Esta es una imagen de La Ferriera, el famoso viajero ese del siglo XIX. De su libro también es esto. Este es el Cabildo de San Miguel, el edificio de 2 plantas, que no era poca cosa en el 19, que entonces también refleja que en San Miguel había plata y había poder. ¿Sí? Entonces, lo de la vara es una figura interesante, porque no es una reminiscencia colonial y persiste hasta hoy en día. Cuando ustedes han sido alcaldes o han ido a posesión de alcaldes, siempre les pasan el garrote ese, ¿no? Dependiendo del pueblo, hay veces que de cedro, de caoba, algún pueblo será de bambú, pero es la vara, es el símbolo del poder. ¿Iba a decir? Mencionaba usted que en Oriente, en San Miguel, había dinero. ¿Podría asegurar que ese dinero provenía de la explotación del añil? Añil y comercio. Era básicamente eso. Si uno estudia, por ejemplo, a Gerardo Barrios, sus negocios eran básicamente añil, comercio, ganado, y allá, por la orillita, café. Pero la plata de Gerardo Barrios no provenía del café, era de otra cosa, ¿no? Vamos terminando.
Veamos en la práctica cómo esto funcionaba. Esta es una ficha de trabajo de las que yo usaba como tal en esta cosa. Voy a explicar un poco. Acá dice el lugar donde está el pleito, San Pedro Nonualco, el año de 1867. El gobernador de La Paz le escribe al alcalde de San Pedro Nonualco, hace referencia, mejor dicho, a eso. El alcalde es acusado de abandono total del desempeño de sus labores por estar entregado a la embriaguez. Cualquier casualidad con el presente, eso es casualidad. Se le condena a la pena de 30 pesos de multa que deberá entregar en la administración de rentas. Es el gobernador tratando de poner orden sobre los alcaldes, en este caso por polvo. Debilidad dispensable, ¿no? Otro caso, San Vicente, esto es de 52. El gobernador es Manuel Castellanos, le escribe al ministro general. No me pregunten qué era el ministro general porque no tengo ni idea. Me imagino que época de crisis suprimieron ministerio y crearon uno solo que se llamaba Ministerio General. Este dice, remite a los desertores Nicolás Chávez y Marcelo Ruiz, capturados por varios particulares en dicha ciudad, a quienes se dará la gratificación a que tienen derecho. El 11 de octubre se remitió al veterano Vicente Suriano, alias Pollo, capturado por José Antonio Inglés, a quien se le dio la gratificación correspondiente. Esto seguramente era un gobernador que a la vez ejercía la comandancia militar. Me está hablando de cuestiones militares, ¿no? Vean qué interesante. Pero lo que más llama la atención es que ¿quiénes capturaron a los desertores? Como dirían en mi pueblo, sacones. Ahí está la clave. De nuevo el tema de la delegación, pero por otra vía. El Estado tenía que capturar desertores, no tenía cómo, entonces decía, vea, anímese que hay 2 pesos de recompensa y se atreve a agarrar el baboso y me lo trae. ¿Sí? Se entiende por gratificación. ¿Perdón? Por gratificación. Es pago. Es pago. Es una figura interesante, ¿no? Es particulares, vecinos, que se quiere ganar sus pesos extra, digamos, capturando desertores, capturando quebradores de trabajo, es decir, gente que no cumplía con sus obligaciones con las haciendas y toda la cosa, y eso se permitía. Me encontré el caso en San Vicente de una dueña de estanco de aguardiente, legal, como buena salvadoreña, ¿no? Pagaba sus impuestos y toda la cosa, pero el negocio iba mal. ¿Por qué? Porque tenía competencia desleal de Villanueva. Chicheros en las afueras del pueblo. Además, la chicha dicen que era mejor que el guaro que ella vendía, entonces la gente se iba a comprar chicha. ¿Qué hizo la señora? Denunció al alcalde, no hubo manera, entonces contrató a un policía para perseguir a los chicheros. Y el alcalde simplemente le puso el visto bueno. Aquí hay otra figura. Manuel Esteves, en el 61, gobernador de Cuscatlán, le escribe al ministro de Relaciones y habla sobre la colocación del retrato de Gerardo Barrios en Suchitoto. Hay un tema fascinante, ¿no? Barrios, que era un guapo, un megalómano terrible, quería hacer sentir su presencia en todo el territorio. No había manera de que a caballo ir a todos los pueblos, posible. Entonces dispone, manda a hacer a Guatemala una cierta cantidad de retratos y los distribuye en todo el territorio. Y esos retratos eran recibidos en los pueblos con honores. 4 de la mañana estaba una comitiva a la salida del pueblo, al bajón, como enseño aquellos años, recibiendo el retrato de Barrios. Dice cosas interesantes, ¿no? A las 4 de la mañana, un movimiento general en el pueblo. La fuerza permanente y milicias ejecutaban evoluciones en la plaza, al propio tiempo que en la sala consistorial, es decir, en la municipalidad,
se reunía la comitiva que debía ir al encuentro, no de barrios, del retrato. Es lo que era la vida política en el 19, ¿no? Quizás había tan poco que hacer en esos pueblos que la distracción del retrato de barrio, la fuerza militar, los cohetes, la banda se había para celebrar. Acá estamos, bueno, buen comentario. Ese uniforme tan florido del ministro de Defensa, que algo comparte con Barrios, es justamente el uniforme de Barrios, el uniforme legal de Barrios. Terrible, ¿no? ¿Cuánto costará cada botón de eso y cada doradura? No lo sé. ¿Ah, sí? Ustedes lo dicen, ¿no? Ok. Otra imagen. Acá de nuevo son alcaldes, pero aquí es una cosa más variopinta. Alcaldes y algo más. ¿Ese algo más qué sería? La banda y las milicias. Es el alcalde con su milicia local, ¿no? Que eso también era un problema, ¿no? Porque si el alcalde era afecto al gobierno, la milicia estaba con el gobierno. Si el alcalde estaba en contra del gobierno, pues la milicia iba a estar en contra del gobierno. Eso es lo que explica la caída de Barrio en el 63. A Barrio se le golpea, no dueñas, bueno, sí dueñas, pero además de dueñas, los pueblos, porque Barrios les quitó a los pueblos la facultad de elegir a sus alcaldes municipales. Los alcaldes mucho poder, además no todos me quieren. Entonces, Barrios dispone que el alcalde va a ser nombrado. Y eso obviamente creó mucho descontento, ¿no? Y los pueblos indígenas que por supuesto chocaban con él. Al margen. La iglesia acá está al margen, al menos en esta dinámica del poder local. No quiero decir que no, porque en estos pueblos habían tres poderes, ¿no? El alcalde, el juez y el cura. Pero a nivel local normalmente no había tanto boche. Bueno, lo interesante acá es que ustedes acá no ven una formación, no ven un aire marcial ni nada, ¿no? Son hijos de vecinos que tienen que ir los domingos a recibir la instrucción que buenamente les puede dar el alcalde, una cosa así. ¿Qué me dicen de estos? No, también son milicias locales, pero esto es a finales del 19 y para entonces las milicias ya no dependen del alcalde sino de la comandancia departamental. También son descalzos, pero ustedes ven, aquí sí hay formación, aquí sí hay diferencia, ¿no? Es el Estado que se va fortaleciendo. Otro dato curioso, en Cojutepeque, Eulogio Rubio, secretario de la Comandancia General, le escribe al gobernador de San Vicente. ¿Qué le dice? Que ha tenido conocimiento de que 2 piezas de artillería que existen en San Vicente, esto es el cuartel de San Vicente, son usadas para hacer salvas en las funciones comunes, en la solemnización de bautizos, entierros, y que además están expuestas al sol. Dice que solo debe ser permitido su uso en funciones cívicas y para los honores prescritos en la ordenanza. Imagínense, se casa el hijo de Don Chepe en San Vicente y para darle más vuelo a la fiesta, sacan las piezas de artillería y le ponen. Parece niño, parece chistoso, pero eso refleja de que en realidad el control por parte de las autoridades era bastante limitado. Llego yo al bautizo del cipote y pido las piezas de artillería para darle.
Voy cerrando. Uno podría hacer una periodización en esa lógica de poder central, poder local para el siglo XIX. En toda la primera mitad del siglo XIX, lo que tenemos es un ejecutivo pretencioso, pero débil. Pretencioso en el sentido que pretende hacer cosas. Tienen ideas, no hay que negar, pero no tienen capacidad para ejecutarlas. Por lo tanto, entonces delegan en las municipalidades. Y no solo en eso, también delegaban en la iglesia. El tema de la escuela, por ejemplo, era la iglesia. E incluso en particulares, ya vieron, fulanos cobrando gratificación por capturar desertores. En la segunda mitad del 19, y aquí estamos hablando básicamente de dueñas en adelante, es evidente que a las municipalidades cada vez se les carga con más trabajo y que a la vez van perdiendo atribuciones, van perdiendo poderes, están siendo sometidas al poder central. Entonces, pierden las rentas, solo teniendo la idea, pierden las rentas, ellos cobraban impuestos, pierden la aplicación de justicia, el juez de paz se separa, más tarde van a perder las tierras ejidales, por las cuales cobraban un canon y que en muchos pueblos era la fuente principal de ingresos. Un pueblo que tenía bastantes ejidos y sobre todo tierras fértiles, tenía mucha plata. Bueno, pierden el control de la educación, de lo cual se alegraron muchísimo porque cargó menos. ¿Y qué tenemos? Hacia finales del siglo, las municipalidades han perdido la mayor parte de su autonomía y han pasado a ser simples ejecutores de la administración local, en lo que les permite el ejecutivo que le va contando las costillas una a una. Entonces ven cómo en el transcurso de casi un siglo, entonces los términos se invierten totalmente. Municipalidades fuertes y autónomas al inicio, municipalidades débiles y sometidas al final. Y el Estado, que al final se ha fortalecido, que se ha consolidado. ¿Cómo se logra eso? Más control sobre la municipalidad, fiscalización, eso de checar los libros municipales es un pleito terrible, ¿no? Porque las cuentas pocas veces cuadraban. La profesionalización del ejército, que ya no depende de las milicias locales, y bueno, una cantidad de recursos, ¿no? Apremios, multas, cárceles, una cosa complicada. Eso es lo que al final da por resultado ese constructo municipal que nosotros le damos hoy en día, ¿no? Insisto, 14 departamentos, 262 municipalidades. Si en la próxima clase nos queda chance, vamos a ver cómo esa creación de pueblos era simplemente un juego político, no era otra cosa. Por si alguien quiere leer más sobre esa cosa, hay un trabajo muy bueno de Antonio Acosta sobre la cuestión municipal y las rentas. Este libro, que por cierto se publicó en el 92, La Estadística General de la República de El Salvador, de Ignacio Gómez, es una belleza. Los informes municipales de todos los pueblos que se pudieron, la tesis de Sajid Herrera, La herencia gaditana para el periodo anterior, muy positivista y todo lo que quieran, pero la historia de los pueblos, villas y ciudades de El Salvador, del cual general sigue siendo importante, porque ese detalle se nos queda. Nosotros tenemos pueblos, villas y ciudades. ¿En qué se diferencia un pueblo de una villa y una ciudad? De nuevo, en la pervivencia de la lógica colonial. No es otra manera. Esto es importante, ¿por qué? Porque si ya para 1855 teníamos 218 pueblos, quedaba poco por crear. No cuántos se creaban en el 20, pero no más. En el 20 ya no es la creación de pueblos. En el 20 es el otorgamiento de títulos de villas y ciudades.
¿qué justifica? Así como en el 19 uno puede cuestionar, ¿qué justifica la creación de un pueblo como Santa Clara en San Vicente? No sé si hablar aquí de Santa Clara, pero va a salir en la próxima clase. ¿O qué justifica en el siglo XX ascender a un pueblo a villa, o una villa a ciudad? Pocas veces se puede justificar. Me quedo hasta acá. Hoy sí damos espacio para las preguntas, comentarios. ¿Usted tenía uno? Señalaba que en la segunda mitad del siglo XIX las municipalidades perdieron control, facultad de poder, y dentro de los temas de pérdida de control tuvieron las tierras equidales. Ocurrió ahí la privatización de la propiedad de las tierras. Justamente es eso, porque las municipalidades pierden los ejidos y estos pasan a ser propiedad privada. Y con eso pierden la renta del canon de ejidos. Pero para eso hubo toda una formación de leyes. Por supuesto, hay una ley, hay todo un proceso sobre eso. La consulta, en Santa Ana, por ejemplo, este término aldea, que eran como villas, asociadas a la ciudad de Santa Ana. En algunos casos las aldeas se convierten en pueblos. Hay otra expresión que se llaman los sitios. Hay sitios que se convierten en pueblos. Hay haciendas que se convierten en pueblos. Aguilares, por ejemplo. Se justificaba de la manera que fuera. Pero si había que hacer un pueblo, se hacía. El término aldea es el esquema que ocupa Guatemala para... Sí, porque de nuevo es una reminiscencia colonial. Son aldeas. Perdón, acá. Creo que yo terminé, ¿sí? La independencia, luego se forma la federación. Exacto. ¿Qué poder, Se quiebra en el 39. ¿Qué incluyó en El Salvador esa federación? Oh, muchísimo, muchísimo. Porque buena parte de la conflictividad del siglo XIX entre países se da entre Guatemala y El Salvador. Es más, el fracaso de la federación en buena medida es por pleitos entre Guatemala y El Salvador. Y durante todo el resto del siglo XIX, como pasa el catarro pero quedan las calenturas, entonces ya como Estados nacionales seguimos sufriendo las consecuencias de esos conflictos. De ahí que la mayor parte de la guerra que El Salvador tuvo en el 19 fueron con Guatemala. Y todas las perdimos, hay que decirlo. O sea, las doraduras de Movía Payés no nos sirvieron de mucho. ¿Bien? Sí, el tema ese de si hay o hubo burguesía o no. Yo escucho personas que dicen que no hubo burguesía o que sí hubo burguesía. ¿Qué piensan? Ese es un tema muy discutible y en términos políticos, aquí estoy haciendo el enfoque básicamente político, no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que hay como ciertos temas, burguesía, oligarquía y toda la cosa, que ayudan para ciertos temas, pero no ayudan para otros. Yo creo que ese tema solo es aplicable en El Salvador en el siglo XX y bastante tardío. Bueno, te escucha de Roberto Gutiérrez y dice, bueno, sé que en El Salvador no tenemos, ni tuvimos tan siquiera burguesía en el sentido moderno del término, pero aparece. Pues. ¿Alguien más? ¿Acá? Bueno, estamos listos entonces. Bueno, no me queda nada más que agradecer. ¿Cómo se llama? Riquelme va a subir la presentación, no sé si ya la subió, por si la quieren. Hay una lectura adicional que podría iluminar sobre el tema. Entonces yo me quedo hasta acá, creo que nos vemos el otro sábado. Y el otro sábado ya discutiríamos el funcionamiento de las municipalidades al interior de los pueblos, que aquí la cosa se pone más interesante. Perdón, ¿sí? Una pregunta, ¿este material va a ser enviado por correo? Sí, eso justamente ya está subido. Podríamos decir que las milicias municipales son los antecesores de la patrulla que estuvieron antes de... Exacto. Bueno, de nuevo aquí el tema de las continuidades es clave, porque en la colonia ya existían las milicias, ¿sí? Con un detalle interesante, porque la defensa de los territorios durante la época colonial estaba a cargo de los españoles, ¿sí?
Y la ley establecía que los indígenas no podían andar armados, por obvias razones, era lo que estaba más jodido. Entonces, y no había suficientes españoles para formar las milicias. Se recurre entonces a los ladinos, a los mestizos, a las castas que se le llaman, ¿no? Y son estos justamente la tropa que forman las milicias. La milicia, entonces, colonial, se hereda luego para el siglo XIX. Bajo esta lógica, en el marco de toda esa conflictividad bélica que hubo en el XIX, entonces hay un problema. Como ciudadanos, que ya no súbditos, sino ciudadanos, todos estaban llamados al servicio militar. Hoy sí a los indígenas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando Anastasio Aquino se levanta en 1832? Una de las razones por las cuales esos indios se levantan es porque lo están obligando a pelear una guerra de las cuales ellos no tienen ni idea. Y además no tenían experiencia militar, tenían que aprender en la marcha, ¿no? En esa lógica, entonces, los mestizos, los ladinos, que sí tenían experiencia militar porque venían desde la colonia, entonces ellos están como sapo en charco, ¿no? Y bajo esa lógica, entonces, son ellos los que muchos de ellos hacen carrera militar y a través de eso, entonces, ascienden, no solo militarmente, sino socialmente. Piensen ustedes en los malespines, mulatos, típicos, ¿no? No le busquen academia militar, no le busquen estudios, eran buenos para los demás y el machete. Sí. Entonces hay una relación interesante. Claro, el problema es que después eso se convierte en servicio territorial. Ya para principios del 20 es servicio territorial. Y va generando una cosa hasta que en el 62, 64, no recuerdo, se crea orden. ¿Recuerdan de orden? Entonces, orden es una mezcla rara entre patrullas cantonales y esa organización cuasi política complicada. Pero sí uno puede encontrar una línea de seguimiento entre esa cosa. ¿Sí? Sé que queda muy poco tiempo, ¿no? Pero ¿podría hacer usted una síntesis sobre lo que representa Gerardo Barrios, que es el personaje quizás uno de los personajes más importantes de la segunda mitad del siglo XIX? En el sentido de que, por ejemplo, ciertos mitos, ¿no? Es cierto que él fue la cabeza del movimiento liberal, ¿sí? Mito o realidad. ¿Y qué es lo que marca su caída? Porque me llamó la atención que usted hizo un pequeño asomo de las razones de su caída. Un tema complicado realmente. Mire, como usted me pidió una síntesis, yo sintetizo. Es un invento. O sea, un invento en el sentido ese del estadista, del héroe nacional, de la introducción del café, del ejército, todo eso es cuento. Ahora, como político, como personaje, es apasionante. Tipo realmente interesantísimo. El problema es que lo subimos a ese caballo allá en la Plaza Barrios y lo desfiguramos totalmente. Sí. Ahí hay un tema interesante. Yo, por cierto, escribí un libro, creo que ya va a ser para 2 años. Tenía entendido que lo iba a publicar en la Universidad Gerardo Barrios, pero quizás lo leyeron. No sé. Porque obviamente la cosa no va como para celebrar. Sí va, pero para divertirse, ¿no? Porque es interesante. Pero insisto, es una figura muy interesante, pero desde esa lógica para mí es un invento. Lo cual obliga más bien a estudiarlo, a conocerlo, porque como personaje es realmente apasionante. Lo que yo alguna vez quise hacer, recuerdo que alguna vez fuimos con Pedro a hablar con aquel señor Dueñas, Miguel era, ¿no? La idea mía, estaba metiendo en un berenjenal, era hacer
hacer un estudio comparado entre barrios y dueños. No hay información. Tal vez después. Bueno, me quedo hasta acá. Muchas gracias.